Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa hora. Una vez más quiero compartir la palabra del Señor y les voy a invitar a que abramos la Biblia en Santiago capítulo 2 y versículo 14. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Amén. ¿Qué es la fe? Si hablamos de una fe salvífica, es la total confianza del hombre en Cristo. En Hebreos capítulo 11 y versículo 1, dice la palabra del Señor: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El ejemplo predilecto de la fe es Abraham, quien salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde Dios lo llevaba y creyó que iba a tener un hijo pese a su avanzada edad y que su mujer era de avanzada edad también y además de eso era estéril. Y cuando Dios le pidió sacrificar a ese hijo que le había prometido, él no se opuso. Refiriéndose a Abraham, Romanos capítulo 4 y versículo 20 dice de la siguiente manera: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia y se convirtió en nuestro Padre en la fe. Y se le llamó amigo de Dios. Y la Escritura, el apóstol Pablo resume en Romanos capítulo 5 y versículo 1, dice de la siguiente manera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sabemos que la salvación es por fe, pero entonces el apóstol Santiago, en este texto que leíamos al principio, no se refiere a esa fe viva que produce un nuevo modo de vida y nos da la salvación, sino que se refiere a una fe intelectual. Santiago parece contradecir lo que Pablo enseña en Romanos 3:28 y en Gálatas 3:8, pero en realidad hay que tomar en cuenta dos aspectos. La intención de cada uno, de cada autor. Por ejemplo, Pablo pone el énfasis sobre la fe porque está combatiendo a los que dicen que la persona es justificada por Dios solo si hace lo que la ley ordena. Por el otro lado, Santiago pone énfasis sobre las obras porque está combatiendo a los que piensan que la fe no tiene implicaciones prácticas, es decir, aquellos que creen que la fe no necesita ser demostrada por medio de las obras. De tal manera que en Santiago capítulo 2 y versículo 26 dice así: porque como el cuerpo, dice, sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Puedo decir entonces que no hay una mala interpretación, sino que Santiago habla de la fe y la acción, para que nadie piense que la fe cristiana solo significa creer en ciertas doctrinas acerca de Dios y de Jesucristo, sin ningún resultado práctico en la vida de la persona. Por eso, Santiago menciona a Abraham y a Rahab la ramera como ejemplos que le creyeron a Dios con fe, pero esa fe lo llevó a la acción. La Biblia menciona a muchos personajes de fe, por lo que Hebreos dice en el capítulo 12 y versículo 1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
El mensaje de Santiago nos habla que la verdadera fe se manifiesta por medio de las acciones. Sin acciones cristianas no hay fe cristiana. Pone un ejemplo de la vida cristiana, nuestra vida diaria, y en Santiago capítulo 2, versículo 1, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Mire qué importante. En la iglesia primitiva se apreciaba esta situación y la seguimos viendo hasta el día de hoy en las iglesias cristianas. El ver de menos al pobre, cuando menospreciamos, cuando tratamos mejor al que tiene una mejor posición económica o que ostente un cargo de autoridad, la palabra dice que hacemos pecado. Porque la escritura dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que Dios nos ayude, hermanos, a afirmarnos en nuestra fe y a traducirla en acción, en nuestros actos cotidianos, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de tratar a los demás. Hay una regla de oro que dice: trata a los demás como quieras que te traten a ti. No estamos hablando de una fe viva, estamos hablando de que muchos tienen una fe intelectual, que conocen la palabra, la saben de memoria, son muy religiosos, tienen una apariencia de piedad, pero no la traducen en acción hacia los demás. Que Dios les bendiga, hermanos, y les guarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén.